gracias por seguirnos y hoy continuando con nuestro tema del yagé, estoy con una invitada extraordinaria. Ella es Angélica Vargas. Entonces, con Angélica, que es una docente universitaria e investigadora, ella desde su experiencia con el yagé ha podido determinar una serie de patrones que nos va a compartir y cómo esta misma experiencia la ha llevado ella a realizar toda una serie de estudios, toda una serie de investigaciones donde tiene un aporte valioso para las personas que se sienten identificados con el uso de esta planta ayahuasca. Entonces, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Por favor, compártenos esas maravillas que tú tienes debajo de tu conocimiento. A ver. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Sí me gustaría contar un poco cómo ha sido mi proceso. Yo empecé a tomar en el 2003. Mi primer acercamiento a la planta fue en una búsqueda de psicodelia. Yo tenía 18 años. Entonces iba un poco inconsciente de todo el proceso cultural que estaba detrás, pero igual fue un acercamiento, por alguna razón yo sentía que debía seguir. Sí. Y un proceso que fue, digamos, intermitente, se convirtió en un estilo de vida que me permitió comprender esa primera búsqueda y cómo se fue transformando hacia un proceso de salud, un proceso medicinal. Y a partir de eso, entonces, en un proceso de aprendizaje. Entonces, mi trabajo de investigación tiene que ver con mi vida, obviamente. En ciencias humanas la subjetividad es valiosa, entonces siento que todo mi proceso me ha aportado mucho para entender por qué las personas se aproximan al yagé y qué buscan cuando se aproximan a él. Sí. Entonces, en esas líneas, pues creo que ya he mencionado las tres líneas de aproximación, que es la psicodelia, la búsqueda de una experiencia. La forma más progresada de esa búsqueda es como el misticismo, la búsqueda de una visión, de una revelación, de esa magia que cura todo o que resuelve todo de maneras insospechadas, pero también ese proceso puede darse, digamos, ese acercamiento puede darse a una persona que está enferma o que simplemente se siente que está intoxicada, como una búsqueda de un bienestar prolongado, no solamente la sanación de una enfermedad crónica, porque muchas veces personas con cáncer o con enfermedades que ya han sido desahuciadas y que como último recurso buscan el yagé, pues sí les puede, digamos, hacer un aporte importante, pueden curarse, pero también es una medicina preventiva, ¿no? Cuando uno cambia sus hábitos, cuando uno cambia sus hábitos mentales, primero que todo, y luego sus hábitos de vida, pues también logra unas condiciones de salud en el tiempo. Por último, el último perfil que yo he identificado, que no sucede, digamos, como a manera de aproximación, sino que ya cuando uno está tomando medicina, es que se da cuenta de que también puede llevar a cabo un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Según lo que he podido explorar en las conversaciones con el Taita y con Zulma, que es mi maestra, he podido darme cuenta de que básicamente el conocimiento de las plantas es también una forma de hacer ciencia. Entonces el Taita no es otra persona que un guía investigador que en un conocimiento muy profundo de la planta pues puede guiar a las personas no solamente en un proceso de sanación, sino también de aprendizaje. Ya, bueno, en este sentido, mi querida Angélica, cuando están en las prácticas, nos comentabas en detrás de cámara que llegan muchas personas extranjeras y esto pues te facilita a ti desde tu formación bilingüe preguntarles y saber acerca de sus requerimientos, y esta misma experiencia de hablar, de tú que hablas idiomas, te ha permitido ir construyendo unos perfiles de las personas que buscan el yagé como sanación. ¿Hay algo en común en todas estas personas que se acercan? Sí, de hecho, pues hay varios niveles, ¿no? El primero que tú dices, que es básicamente lingüístico, que es cuando yo puedo comunicarme con otras personas en diferentes idiomas, pero cuando uno comparte en diferentes idiomas también comparte diferentes culturas. Entonces, de principio, para nosotros como mestizos, esta es una práctica intercultural, no importa si eres colombiano o extranjero, es una práctica que tiene que ver con el conocimiento de otro y con una cultura milenaria. Entonces, también hay, por ejemplo, muchos de los cantos que suceden durante las ceremonias son en lengua nativa. Entonces, aquí vamos a ver que es un encuentro básicamente de culturas y de lenguas y también de creencias, ¿no? Todo esto viene junto. Entonces, por un lado sí, digamos que tiene que ver con un aprendizaje
con el otro a través de la lengua, la cultura y las creencias, pero también tiene que ver con un aprendizaje directo de la planta, y es cómo te vas a comunicar con un ser que no tiene lenguaje o que no tiene un lenguaje tal como tú lo entiendes, ¿no? Porque el yagé es una ciencia, es un conocimiento que tiene unas lógicas diferentes a las que nosotros nos enseñaron en la universidad o en la academia, que es básicamente la lógica de la razón. Entonces ese es otro aprendizaje que yo también estoy tratando de entender y sobre todo de expresar, ¿no? Porque la experiencia no lingüística, es decir, la experiencia que no pasa por las palabras, y una experiencia en la que llamamos trance, en la que el pensamiento tiene otra forma, tiene otras lógicas, pues también le aporta mucho a uno para entender qué es pensar o cómo a través del pensamiento cambiar la vida, porque básicamente el aprendizaje con la medicina es un aprendizaje que tiene que darse en el tiempo. Entonces creo que uno de los primeros aprendizajes que yo he podido tener en esa conciliación entre, digamos, que lo conceptual y lo teórico, y tomando medicina en la experiencia, es que la experiencia del yagé es una experiencia práctica. O sea, uno llega, se dispone, tiene un montón de información, claro, unas experiencias que lo han llevado a acercarse a la medicina, pero esa experiencia es única, nadie te la puede contar, nadie la puede describir. Es una experiencia que es muy difícil de describir, pero que va creando a través de un código nuevo unos patrones de comportamiento diferentes, una manera de comportarse ante la vida de manera diferente, reaccionar ante los problemas de maneras diferentes. Angélica, ¿usted qué opina? ¿Será que la medicina ancestral indígena es ese punto intermedio para replantearnos el significado de lo que es la palabra bienestar? ¿Será que es a través de la medicina ancestral indígena? Sí, totalmente. No sé si es el único camino, no creo, hay muchos caminos, pero sí hay algo en lo ancestral, especialmente en la medicina del yagé, es que no está separado como están las otras ciencias. Porque en la ciencia médica tenemos una separación básica entre creencias, salud, bienestar y experiencias misteriosas. En este caso viene todo junto. Es decir, si pensamos por ejemplo en la figura del chamán, que es una especie de sacerdote médico, que al mismo tiempo es un líder político, aquí ya empezamos a ver que no hay esa separación como la hay en la ciencia o en las ciencias, que tú estudias para médico, estudias para ser un teólogo, o estudias para ser un político, sino que en este caso todo está integrado, la experiencia es total. Tú trabajas por un lado en tus creencias, que al fin y al cabo fundamentan tu vida y determinan para ti qué es la salud y qué es la enfermedad, porque en nuestra cultura la enfermedad se ha naturalizado, nosotros pensamos que estamos bien. A mí me han dicho muchas veces, pero ¿por qué toma tanta medicina? ¿Será que usted es que está muy enfermo? ¿No? Y sí, todos estamos enfermos, pero lo que pasa es que hemos naturalizado esa enfermedad, entonces cosas o situaciones de la vida que para nosotros son normales, el yagé nos dice, no, esto no está bien en tu vida, esto te está enfermando y esto te va a matar. Entonces es una experiencia que viene con una visión, que viene con lo que llamamos nosotros unas pintas, unos colores, una sensación, un malestar, una purga. Es algo que te atraviesa físicamente, pero también en lo mental se da un proceso, digamos, de diálogo interno. Y por último también hay un despertar espiritual, que no es otra cosa que cambiar tus prácticas del día a día. Entonces hay muchas personas que piensan que lo espiritual es conectar con algo muy lejano y por eso necesitan un intermediario, pero en el caso de la planta, ese despertar sucede, es en el día a día, es cuando yo puedo, por ejemplo, tener una comunicación mejor con mi papá o con mi mamá. Y vamos a ver que esas son de las principales tareas que te pone ya, es organizar tus relaciones sociales. Angélica, y usted como docente desde la academia, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes que caen en manos de yageceros urbanos? Esto es preocupante. ¿Qué opina usted, Angélica, doctora Pilar? Porque sí, la planta pues se ha vendido como una maravillosa medicina, pero ahí volvemos que hay en este momento muchas personas, y usted que está con jóvenes desde la academia, ¿qué opina de esto, Angélica? Sí, mira, yo tengo ese tema muy presente porque lo he vivido en carne propia. He experimentado situaciones con malas prácticas, con personas que son pseudo chamanes, que son, digámoslo así, como personas que trabajan mal la medicina, pero también en otras áreas. Por ejemplo, en todas las carreras hay dos posibilidades, hay dos caminos: o utilizar ese conocimiento para beneficiar a la gente, para el bien común, o utilizar ese camino para la manipulación y para la obtención de beneficios propios, o para beneficiar a mi familia, a mi grupo, a mi élite. Entonces eso pasa en la política, pasa en el área del comercio, pasa en la psicología, inclusive siempre que hay relaciones de poder hay manipulación. Entonces
a veces inclusive en las relaciones familiares también hay esos dos caminos, o uno hace las cosas para el bien común, para el que todos estemos bien, o las hago para yo estar bien. Entonces hay personas que buscan eso, que buscan simplemente un beneficio económico y comercializan la medicina, bueno, en este caso no sería medicina, pues comercializan con el brebaje sin tener un conocimiento, sin tener una tradición, sin haber tenido una orientación verdadera para la salud. Entonces hay personas que, por ejemplo, a nivel ya químico le ponen mucho chagro a la preparación, entonces producen puras visiones y la gente va buscando la psicodelia. Es decir, hay un montón de malas prácticas, abusos. O sea, estos jóvenes más que propósito de vida van buscando una experiencia psicodélica. Sí, así como con otras formas de experimentación. Yo pienso que en el fondo los jóvenes que buscan la experimentación a través de los vicios están buscando un despertar, están aburridos, están frustrados en su creatividad y están buscando algo más grande. Entonces simplemente que han tenido una mala orientación y en vez de dar con las plantas medicinales como por ejemplo la coca, la hoja de coca o la medicina, digamos, de la marihuana bien trabajada, lo que encuentran son los vicios o el tabaco. En vez de eso entonces encuentran es el cigarrillo y pues eso hace parte de la enfermedad de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad ya está enferma. Entonces pienso que lo que les diría es como que existen dos caminos, que hay muchas personas que utilizan estas plantas para la destrucción y para la enfermedad y que hay que saber muy bien entonces conocer a la persona con la que uno va a tomar e identificar cuál es ese propósito, si trabaja para el bien común, si trabaja para la salud. Y si está certificado. Hay personas que pueden tener la certificación y no sabemos, ¿no? Bueno, entonces sí, hay que investigar bien, hay que saber porque pasan muchas cosas, ¿no? Inclusive en la política hay muchas personas que tienen el carnet y aún así no saben nada, ¿sí? Entonces no hay que fiarse de estafadores. Hay en todas partes, uno tiene que aprender a discernir y yo creo que uno discierne cuando está buscando, cuando está haciendo las preguntas adecuadas y está haciendo las búsquedas también adecuadas para la salud y para el bienestar. Escuchando a Angélica, así atenta, he estado atenta todo el tiempo por su formación, porque es una persona muy joven y porque uno elige la profesión con una intención de servir, consciente e inconsciente, ¿no? Entonces tú has elegido el lenguaje y con el viaje vas más allá, ¿no? Porque es el lenguaje también de las plantas, es el lenguaje de la naturaleza, es el lenguaje y cómo hablas de códigos, entonces cómo entender esos códigos de comunicación y cómo la comunicación cambia si la intención, digamos, es profunda, cambia en ti, o sea, porque se logra un aprendizaje, entonces hay un cambio de hábitos, hay un cambio en la forma en que concibes, en la forma en que te comunicas. En este proceso, porque pues al tener esta formación te permite interactuar con personas de distintas culturas, ¿no? ¿Qué ha sido como lo más extraño que tú has visto en una toma de viaje? Bueno, yo he visto muchísimas cosas extrañas, ¿no? Pero lo que sí he visto que más que extraño me parece muy curioso es como esa sabiduría de la planta que identifica el propósito de las personas. Entonces cuando las personas vienen con un espíritu burlón, como a burlarse, con una actitud de irrespeto solamente para ver qué es lo que hacen, sin un respeto por las culturas, sin un respeto por los que lideran y por los que hacen ese trabajo con tanto amor y con tanta dedicación, la planta se burla de ellas. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona de pronto tiene una mala experiencia. Muchas veces es que la planta le está enseñando el respeto. Entonces eso me parece que es la mayoría de las experiencias extrañas en ese sentido negativo que he visto es porque las personas llegan con una actitud y es como si la planta es un espíritu vivo. Entonces la planta entiende de las actitudes y de los propósitos de las personas y asimismo responde a ellos. ¿Y quién es el que ayuda a definir para que la comunicación entre la planta y quien la bebe sea clara? No, mira, es que el mensaje es gratitud, es que el mensaje es perdón, es que lo que tienes que trabajar es el amor. ¿Quién lo define? La persona en su comunicación directa con la planta entiende. Y generalmente se disculpa, y al final se disculpa con los taitas, ¿no? Que son los que están de alguna manera siendo intermediarios entre, es decir, los taitas se ocupan, el taita y el demonio se ocupan de que tú vayas al trance pero vuelvas y estés bien. Y cuando tú vuelves y cuando tú regresas y cuando la pasaste mal y cuando la planta nosotros decimos te regañó, entonces ellos mismos piden disculpa, pero primero entonces ¿qué les dicen los taitas? No, a mí no me pida perdón, pídale perdón a Dios, pídale perdón a usted mismo por haberse comportado así y por haberse producido ese daño que no es un dañador, es una actitud de la vida, ¿no? En la que usted se hace daño, en la que usted se burla de usted mismo, en la que usted se maltrata, en la que usted no hace las preguntas adecuadas. Entonces pídase usted perdón primero a su cuerpo, a la madre tierra, a Dios,
y así mismo entonces usted va a encontrar una sanación. Entonces uno se vuelve como más asertivo en la comunicación con uno mismo. Ajá, sí, es una comunicación más honesta, podría decirse. Pues Angélica, yo te escucho hablar y siento en ti un profundo respeto por lo que haces y por estas prácticas, y ojalá que muchas personas entiendan que son plantas de poder, plantas de respeto, porque fíjate lo que tú estás diciendo, una persona que vaya con un sentido de burla puede tener un costo muy alto, porque el castigo, o sea, si lo vemos desde lo espiritual, de ahí que los malos viajes, y hay personas que no regresan del viaje. Sí, generalmente cuando una persona no regresa es más porque está tomando un medicamento fuerte, porque ha hecho una reacción, que eso ya es más como ignorancia de la persona, porque cuando piensa que se está, por ejemplo, medicando con una droga para la depresión y piensa que eso es como tomarse una pastilla para la digestión y no le da, o sea, no sabe lo que está consumiendo, va a tomar ya que muchas veces no le dicen. Yo he visto muchos de los casos que he visto, por ejemplo, en internet, es personas que no le dijeron al taita o a la maima que están consumiendo un medicamento fuerte. Ahí sí entra, ahí es una cuestión química, ¿no? Pero así como que la planta vaya a castigar con la muerte, no, eso sí no pasa. Realmente castiga en un sentido, digamos, no sé si llamarlo castigo, ¿no? Simplemente pone orden, y en ese orden la persona también no es como que, ay, ahora ya, yo entonces ya no puedo, no, simplemente la persona entiende por qué se comporta como tal, y ella misma para su propio bien decide actuar diferente, pero no es como tal que es un castigo como a lo católico. En religiones como la cristiana y como católicos, cuando tienen sus reuniones de conexión espiritual, a veces hay experiencias que refieren que no, es que está hablando y tiene el don de lenguas. En estos procesos de yagé, ¿pasa algo similar? Como que alguien tenga el don de lenguas, hable una lengua extraña, en una lengua muerta o algo así. Lo que pasa es que la lengua como tal es un proceso del pensamiento, es un proceso racional. Sí hay un don que me parece a mí que es una comunicación más intuitiva, es decir, que en un momento, en un instante tú puedes entenderlo todo, pero no pasó por el lenguaje, porque el todo no se puede comprender en una frase ni en un discurso, se comprende simplemente, tú antes no sabías y ahora sabes, y ahora tienes la absoluta certeza de que estás viviendo una vida de engaño, y eso no es que después le creas, digamos que lo reconstruyes a través de la razón y le das una forma, y luego entonces lo comunicas con el taite, con la mami, con las personas que estuvieron en la ceremonia. Yo sentí esto, yo viví esto, yo ahora pienso esto, no sé cómo, pero yo me di cuenta. Entonces es una comunicación intuitiva, no porque lo lingüístico digamos que es solamente un nivel, es un nivel muy racional. Entonces yo pienso que el yagé lo que hace es que él trabaja una clarividencia, una clariaudiencia que lo hace uno simplemente entender. Puede ser que una persona que, no sé, si lo has visto de tu experiencia, que una persona decida iniciar este proceso porque viene de que le dijeron, no, es que me hicieron brujería en el país donde yo vivo y entonces me dijeron que esto contrarresta la brujería. Puede ser que sea una pregunta para un taita o una maima, pero no sé, desde la experiencia tú como traductora, porque ellos te comentan cosas. Sí, hay muchos, claro, ahí se necesitan conocimientos especializados, ¿no? Pero desde mi experiencia, muchas veces cuando uno dice que está siendo víctima de brujería, es más que está siendo víctima de sus propias acciones y de sus malas intenciones y malos pensamientos, muchas veces eso. Otras veces sí es porque en efecto hay un manejo de energías con personas que manejan ese tipo de propósitos, y los taitas también tienen una capacidad a veces de limpiar esas energías, de purificar a la persona, porque básicamente, como decimos, es una purga, y en esa limpieza energética todo eso sale, todo eso se manifiesta y se purga. Y claro, pues sí, eso, pues yo por las especies que tengo sí existe la brujería, por ejemplo, y los taitas pueden manejar esas energías y pueden limpiar a las personas de esas invasiones psíquicas que están sufriendo, pero entonces tiene que ser una persona que conozca. ¿La palabra cura? Pues bueno, desde algunas perspectivas la palabra cura, sana. Decreto la salud, por decirlo. Desde estas experiencias se promueve a la persona a hablar, a verbalizar para que sea curada. La respuesta es no, pero es importante tener una conciencia del proceso, es decir, cuando nosotros podemos verbalizar, contarle a alguien una experiencia, invitar a alguien, es porque nosotros hemos vivido una experiencia de sanación, y esa experiencia ha pasado en todos los niveles. Yo he tenido una experiencia en la que he tenido visiones, reflexiones, he reconocido dificultades que se basan en esquemas mentales, en patrones destructivos,
Y cuando yo ya empiezo a cambiar mi vida, pues claro, yo voy a querer hablar de eso. Entonces es importante en el momento de la verbalización poder contar con otras personas, y eso hace parte de la curación en la medida en que ha sido asimilado por mi conciencia, ¿cierto? Entonces yo cuando le puedo hablar es porque yo lo puedo pensar, es porque hace parte conscientemente de mi proceso. Angélica, y desde la academia, ¿usted qué opina de que la toma de yagé como ritual de la medicina ancestral indígena pase a ser patrimonio de la pase a ser patrimonio cultural, sí, patrimonio cultural, pero fíjate que esto implica ser objeto político de conservación? ¿Ya? Sí. Y se ha propendido porque esto no sea violentado, ni profanado, ni maltratado, ni malinterpretado. ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo pienso que el yagé es una práctica milenaria y que no va a dejar de serlo. Nunca ha tenido ese reconocimiento, y no por eso los taitas y los mayas siguen trabajando por la salud y por el bienestar mundial. Pero en un momento en el que la medicina está saliendo de la selva, está saliendo de Colombia, de la Amazonía, de la región panamazónica hacia Europa, hacia Estados Unidos, sí es importante que haya un reconocimiento de esta práctica ancestral como una práctica cultural valiosa, patrimonio de la humanidad, porque pues es para todos, ¿no? Aquí viene gente de todo el mundo, de todas clases de circunstancias para encontrar una sanación. Entonces sería un reconocimiento que pienso que se lo merece, pero que de eso depende su trabajo, no depende de eso. Ya, bueno, Angélica, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Espero que haya sido de su satisfacción. Hasta aquí no llegamos porque, como se dan cuenta, el tema es bastante amplio y muy interesante. Entonces, sus inquietudes, por favor, enviarnos a nuestro chat Charlas con Marrón, y están ustedes invitados hasta una próxima emisión. No olviden darle clic a la campanita y recuerden que, como siempre, está nuestra doctora Pilar acompañándonos. Muchísimas gracias, y compartan si esto fue de su interés, si tienen sugerencias para nosotros, si quieren que tengamos un invitado especial. Aquí vamos a leer sus comentarios. Muchísimas gracias. Despídete, Angélica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que pues este tema sea un tema de conversación más cotidiano. Bueno, chao.